De los inquilinos. Desde hoy rige el nuevo índice de actualización. La fórmula se integra por partes iguales con inflación y salarios. Inquilinos Córdoba advierte que en la provincia habrá aumentos que irán del 100 al 150%. Así es, comenzó a regir en todo el país el nuevo índice de actualización de alquileres, tal como lo establece la ley nacional, la 27551, promulgada el 30 de junio de 2020. Vamos a hablar con Maximiliano Vitar, referente de la Asociación Inquilinos de Córdoba, a saludarlo. Maximiliano, muchas gracias por el tiempo y por la posibilidad del contacto para hablar de un tema, por supuesto, necesario, urgente, importante para tantos inquilinos que hay en la Argentina. ¿Cómo va? Buenas tardes, Maximiliano. Buenas tardes, un saludo para el equipo y la audiencia. Por favor, Maximiliano, ¿qué significa este nuevo índice para tantos inquilinos en el país? Sí, bueno, este índice implica un índice que establece la ley de alquileres, es un índice que es de manera anual, un ajuste de manera anual, y el mismo consiste en un promedio en partes iguales entre inflación y salario. Nosotros hoy, el 1 de julio de este año, estamos cumpliendo el primer año de la entrada en vigencia de la ley de alquileres y que bueno, a partir de los contratos que se hayan firmado después del 1 de julio del año pasado hasta la fecha y que estén bajo esta ley de alquileres, se van a ajustar de acuerdo a este índice. Esta modificación, este número, tiene que ver con la intervención del Estado. Aquí poco ha ayudado, ¿cuánto ha colaborado o no el Estado para funcionar, traccionar con estos DNU y para terminar en esta situación? ¿Cuál es la mirada de ustedes, Maximiliano? No, primero nosotros creemos que lo que ha demostrado incluso hasta la ley de alquileres es que es necesario tomar un parámetro objetivo cuando se habla de los ajustes y de los aumentos. No quiero ponerme muy específico, pero realmente hemos visto durante todo el año pasado y principio de este año una constante presión por parte del mercado inmobiliario tratando de buscar algún tipo de responsabilidad de cómo están siendo los aumentos y los precios de los alquileres por la ley de alquileres en sí. En realidad esto no es así y también plantean de que sin la ley de alquileres los ajustes o los precios serían más bajos y eso tampoco sucedió. Como para ser más claro, nosotros a principios del año pasado el mercado inmobiliario en Córdoba estaba planteando índices de actualización de un 18% semestral. Esto estoy hablando febrero del año pasado, es decir, antes de la ley de alquileres y antes de la pandemia. Incluso en momentos como fue mayo, que fue el momento más duro que nosotros tuvimos de la pandemia, las renovaciones planteaban hasta un aumento semestral del 20% y en algunos casos hasta el 25%. Claro, ¿qué es lo que pasó? Con lo cual superaban ampliamente lo que hoy estamos hablando y discutiendo de este aumento de que ronda cerca del 40% anual. Particularmente porque insistimos de que antes se hablaba simplemente de la rentabilidad, de la inflación que había en el país y nunca se hablaba del salario de los inquilinos. Entonces realmente la participación del Estado y la regulación en lo que es el aumento de los alquileres ha tenido obviamente una buena recepción. Creemos también que hablar de hoy de un 40% de aumento no es algo feliz que uno pueda llegar a festejar, principalmente porque cualquier tipo de aumento que supere el salario de un inquilino o una inquilina es duro de analizar, pero sí creemos que es necesario comparar con otras cuestiones. Primero que el mercado inmobiliario ya estaba imponiendo aumentos como estos o superiores antes de la pandemia, que si uno se pone a comparar lo que ha sido la inflación, estamos hablando que es un índice casi 8% por debajo de la inflación y si lo tenemos en cuenta incluso hasta en productos que no ha tenido un control o un acuerdo de precios, esos productos, esa inflación interanual ha sido del 60%. Claro. Entonces, nosotros creemos que es importante la participación del Estado
lo fue durante toda la pandemia, y que incluso también, si uno analizaba, por eso es que también lo vemos, no es que celebramos este 40%, porque nosotros en diciembre del año pasado habíamos hecho un corte de 6 meses de la entrada en vigencia de la ley, y estamos hablando de que si se cortaba en esa instancia, teníamos una inflación del 13% en ese primer semestre, es decir, casi 5 o 6% por debajo de lo que estaba planteando el mercado inmobiliario en términos de ajuste respecto a antes de la pandemia y antes de la entrada en vigencia de la ley. Claro. Maximiliano, ¿esto hace disminuir la oferta de las propiedades en alquiler, esta situación? Yo creo que ha habido, en el marco de esta constante presión y intento de que la ley no funcione, no avance, yo creo que ese marco se ha dado en la situación de presionar las inmobiliarias para decir que esto no conviene. Y en ese marco de decir que esto no conviene, han presionado para que muchos inquilinos, muchos propietarios, pequeños propietarios, no pongan sus viviendas para alquilar. Claro. Entonces, planteando de que esto no les conviene y que con esto también los promovía una cierta instancia de ofrecerlos, que los ofrezcan en venta. Ahora, tampoco está habiendo un mercado inmobiliario con respecto a las ventas. Es decir, entonces han generado que hoy un propietario, un pequeño propietario, no esté alquilando y tampoco esté vendiendo esa vivienda. Claro. Y eso lo único que ha generado es que los inquilinos estén pagando hoy más aumentos de alquiler o precios mucho más altos. Claro, pongamos en números y en ejemplo concreto lo que está atravesando esa familia argentina que está pagando un alquiler, que tiene un salario, que se lo comió la inflación. ¿Cuánto le aumenta un alquiler? ¿Cuál es la situación, Maximiliano? Por ejemplo, en tu caso o en el caso de los otros cordobeses que representás y que conocés. No, obviamente que nosotros, este aumento, como decías, si nosotros hoy analizamos el aumento anual es de un 40% y los salarios dan, ese índice da porque los salarios no están acompañando. Pero obviamente la situación creemos que tiene que ser resuelta por parte del Estado con mayor participación y con un órgano de control. Lo que ha demostrado realmente esta pandemia y más que todo el transcurso de lo que ha sido todo este año en medio de pandemia es que si nosotros seguimos librando a la voluntad de las inmobiliarias el precio del alquiler, indefectiblemente va a seguir comiendo nuestro salario. Claro. Ya hace 2 años estaba implicando casi el 50% de un ingreso y fue antes de la ley de alquileres. Entonces yo creo que el Estado tiene que estar mucho más presente, que al final nos dio la razón de que necesitamos que se extendiera este decreto, a pesar de que las inmobiliarias decían que no era necesario. Nos empujaron directamente a la calle porque le dijeron al gobierno nacional que no se tenía que extender más este decreto, y no extendiendo que iba a haber más oferta, y esa oferta no apareció. Es más, encontramos un mercado inmobiliario hostil, enojado, porque nosotros no habíamos acogido este decreto porque no podemos pagar los alquileres, o en su defecto porque no podemos plantear o firmar renovaciones de un 50, un 60% como lo querían o los planteaban las inmobiliarias. Entonces realmente necesitamos un Estado mucho más presente, y además lo que necesitamos para poder alquilar de manera justa en la Argentina es dejar de pensar que nosotros somos consumidores. Porque el problema que hoy sucede es que nos piensen que nosotros consumimos, nos tratan como consumidores de vivienda, y no se está mirando a la vivienda como un derecho social, un derecho que se tiene que garantizar, como hoy se está garantizando la educación, la salud. Tiene que ser un derecho constitucional que sea garantizado por parte del Estado con distintas aristas. Tiene que ser una solución integral. Para quienes quieran ser propietarios, generar las condiciones para que puedan ser propietarios. Y para los que quieran alquilar, también tener un límite en el cual hoy un inquilino no esté pensando que tiene que salir a trabajar solamente para pagar el alquiler. Una discusión de fondo que nos debemos, por cierto, cuando salen estos temas. Maxi, gracias por el tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes. Saludos. Un abrazo.